Vamos a ver cómo procesar una base de datos para poder aplicar el modelo de regresión lineal simple. Vamos a suponer que tenemos una base de datos con publicidad y ventas, siendo la variable aleatoria y las ventas en función de variables observadas pero determinadas, como es la publicidad o los niveles de publicidad. Entonces vamos a ir a estadísticas, a regresión lineal, vamos a poner que la variable ventas es la variable dependiente o respuesta, publicidad es la variable regresora o independiente y aceptamos. En la pantalla general vamos a dejar tildado que reporte tanto los coeficientes de regresión y estadísticos asociados como la tabla de análisis de la varianza. Luego vamos a dejar también tildado por defecto ordenada al origen, porque aunque no sea tan interpretable, vamos a hacer que nos indique que la reporte. Luego, en la pestaña de diagnóstico, le vamos a decir que nos guarde los residuos y nos guarde los predichos, porque esto nos va a permitir realizar el análisis residual, ¿sí? Luego le vamos a decir que también nos dé intervalos de confianza y de predicción del 95%, y le vamos a pedir algunos gráficos para este análisis residual. Por un lado, los residuos estudentizados versus los predichos para ver homogeneidad de varianzas, ver independencia. Luego que al diagrama de dispersión le ponga la mejor recta, la de ajuste que hemos visto. También le podemos pedir que haga las bandas de confianza y de predicción. Estas bandas que va a hacer son las que corresponden a los intervalos de confianza para el promedio de la variable respuesta o para valores particulares de la variable respuesta, dado un valor o determinados valores particulares de la variable regresora. También le podemos pedir un cucuplot para saber la normalidad. Aceptamos y comenzamos a analizar lo que nos da la salida. En primer lugar, respecto de los gráficos, podemos observar entonces que residuos versus predichos siguen un comportamiento bastante aleatorio, sin ningún patrón, por lo que la independencia y la homogeneidad de las varianzas podrían verse son supuestos que se cumplen. Con respecto a los residuos, hicimos el cucupló y también los puntos están de alguna manera alineados en la recta de 45. Si bien algunos se alejan un poquito más, por arriba y otros por debajo, recuerden que cuando tenemos pocos puntos, como ahora que son 12 pares de puntos, esto es más difícil de verificar en cuanto al análisis de regresión porque tenemos pocos datos. Y por último, lo que tenemos es los puntos realmente, o los pares de puntos realmente observados, la línea central es el ajuste de la recta, y luego bandas de confianza para la predicción de valores promedios y para los valores particulares, ¿sí? La estimación y la predicción respectivamente, que uno puede tomar un valor particular de la X, por ejemplo 6, que estaría por aquí, y ver cómo es la estimación por intervalos en un caso y en el otro. Bien, vamos a ver ahora la salida, lo que nos va a reportar para este conjunto de datos. Nos dice que la variable regresora, la variable respuesta es la variable ventas, tengo 12 observaciones, me reporta el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que en este caso es 0,94, es decir, que el 94% de la variabilidad total está explicado por el modelo. No voy a tener en cuenta el R cuadrado ajustado, porque es un modelo de regresión lineal simple, y los otros valores dijimos que no los vamos a considerar porque tienen otro objetivo que no vamos a analizar en este curso. Luego, los coeficientes de regresión y estadísticos asociados tienen que ver con la constante, la pendiente, el error estándar, los límites de confianza y los valores T y los valores de probabilidad para realizar pruebas de hipótesis. Nos va a interesar en particular analizar la pendiente, es decir, este renglón en donde tenemos 8,27, que se va a interpretar como que las ventas estimadas en promedio van a aumentar 8,27 por cada cambio unitario en los gastos de publicidad.
Si vemos el p-valor bajo una hipótesis nula de que la pendiente es igual a 0, para un alfa del 0,05 este p es muy pequeño. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay dependencia lineal. De hecho, los límites de confianza para el 95% son positivos, están entre 6,79 y 9,75, por lo que podemos decir entonces que hay una dependencia lineal positiva. Esto mismo lo puedo ver en el cuadro de análisis de la varianza, donde voy a tener las sumas de cuadrados, ¿sí? Me voy a fijar que el primer modelo, que es el modelo general, va a coincidir con la prueba de la pendiente, ¿sí? Y vamos a ver que acá tengo la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados totales, los correspondientes grados de libertad, las varianzas, cuadrados medios de la regresión y del error, y vemos de nuevo que acá tengo un estadístico de prueba que es F, y luego el p-valor que va a coincidir con el que hemos visto anteriormente. Es decir, que de esta manera podemos interpretar. Algo que es bueno ver, y es que en la base de datos ha agregado una serie de columnas, los residuos y los predichos, con los cuales ha hecho los gráficos. Recuerden que los predichos son el I sombrero, es decir, es ese valor estimado con la recta de ajuste, y los residuos van a ser la diferencia entre los valores realmente observados y estos valores estimados. Y luego me va a agregar columnas que tienen que ver con los intervalos de confianza. Entonces voy a tener intervalos de confianza a intervalos de predicción. Los de confianza se les llama así a aquellos que van a estimar valores medios de la variable respuesta. En este caso los hace para los valores realmente observados de las variables regresoras, o sea, de las X. Y luego voy a tener también límite inferior y límite superior, que corresponde al intervalo de confianza para la predicción de valores particulares de la variable respuesta. Y también los va a calcular para los valores realmente observados de esa variable X. De igual manera, vamos a realizar un modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a suponer que tenemos una variable más, una variable que vamos a considerar redes y que tiene que ver con la cantidad, digamos, de anuncios o de acciones realizadas en redes sociales para ver si estas influyen en nuestro nivel de ventas. Entonces, vamos a volver a estadísticas, nuevamente regresión lineal, que es el único caso que nosotros vamos a trabajar. La variable dependiente sigue siendo ventas, y las variables independientes o regresoras ahora son publicidad y redes. Vamos a aceptar, vamos a tildar las mismas cosas que hicimos antes. En la parte de diagnóstico también le vamos a pedir los residuos, le vamos a pedir los predichos, vamos a hacer intervalos de confianza y de predicción, y le vamos a pedir que realice un QQ-plot junto con residuos versus predichos para poder observar, digamos, el cumplimiento de los supuestos. Aceptamos y vemos que en la parte de los gráficos tenemos la normalidad de los residuos ahora calculado en función del modelo de regresión lineal múltiple. Luego tenemos predichos versus residuos que también tienen este comportamiento que vemos acá, por lo que podríamos decir que los supuestos se verifican. Nos vamos a la salida y encontramos en la salida que tenemos el análisis de regresión. Fíjense que acá el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son parecidos. Vamos a considerar el R cuadrado ajustado, que es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta acá, porque de alguna manera es adecuado, tiene en cuenta la cantidad de variables y no sobreestima un buen ajuste, sino que es una medida más adecuada. En este caso 0,94. Vemos que acá los coeficientes de regresión son 3, el de la constante, la publicidad, que ahora en la pendiente es 9,60, y menos 0,13 en el tema de las redes, ¿sí? Y analizando los p-valores, sigue siendo la publicidad significativa, pero en el caso de las redes no es significativa. Entonces, con respecto al modelo, vemos que tenemos parecido, digamos, o similar al renglón de publicidad, pero acá sí vamos a distinguir en dos pruebas de hipótesis bien claras. La global, que es la del modelo, donde rechazo la hipótesis nula de igualdad de todas las pendientes.
Tengo luego una prueba para la publicidad, que coincide con la que tenemos acá arriba, y tengo otra prueba para el tema de las redes, que como no es significativa, entonces digo que los anuncios en redes no tienen ningún tipo de sentido. Y así es como podríamos seguir trabajando en modelos de regresión lineal simple o múltiple con más inclusive de 2 variables.